Pueden sentarse. La verdad que vamos a tener un hermoso estudio esta noche. Hay muchas cosas de que vimos la semana pasada que dijimos que el capítulo 10, ¿verdad? Dijimos que el 9, perdón, el apóstol Pablo habla del pasado del pueblo de Israel. En el capítulo 10 hablamos la semana pasada del presente del pueblo de Israel, y en este capítulo 11 el apóstol Pablo nos da una enseñanza referente al futuro del pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo, hemos venido viendo, ¿verdad? Desde el capítulo 9 dijimos de que no todos los descendientes de Abraham son el pueblo de Israel, porque estaríamos no entendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vimos la aclaración que él hizo, ¿verdad? Y me detengo en esto porque hay una parte en el versículo 26 específicamente que tal vez nos va a tomar un poquito de tiempo entenderlo, pero recalco en el versículo 9, porque en el versículo 9 el apóstol Pablo, en capítulo 9, perdón, el apóstol Pablo hace una aclaración que no todos los que vienen de Abraham son el pueblo de Israel, porque del pueblo de Abraham, de la raíz de Abraham, salió Ismael. Ismael no es de la promesa. Amén. Y aún de Israel, de Isaac, que fue el padre de Jacob y de Esaú, también hizo la salvedad de que no fue de Esaú que salió el pueblo de Israel, sino que de Jacob. Ahora, también se tiene que ir haciendo una gran diferencia, porque no todo el pueblo de Israel es el pueblo de Israel el escogido del que él habla. O sea, estamos hablando de un remanente, estamos hablando de la gente que siempre, a pesar de las circunstancias, alaba a Dios. Y esto es lo que vamos a ver en estos versículos cuando menciona de Elías. Así que esté pendiente, por favor, y si tiene alguna duda, por favor pregunte, para que podamos aclarar y que podamos llegar a entender el versículo, a entender el capítulo, para que el día de mañana usted pueda también explicar de qué se trata, porque mucha gente toma un texto como un pretexto, y entonces no es eso. Tenemos que entender la palabra para que podamos nosotros explicar la otra. Cuando nos toque la oportunidad, nosotros tenemos una base bíblica de qué es lo que podemos hacer, ¿okay? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es las circunstancias que el apóstol Pablo habla en este capítulo, ya en el capítulo 11? Dice el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En este versículo 1, él está yendo a la historia, ¿no? Y se va hasta decir, porque dice, ¿ha desechado a su pueblo? No, él dice, yo también soy israelita. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, yo también pertenezco al pueblo de Israel. Y dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, más específico, ¿verdad? Él viene de la tribu de Benjamín. Pero el verso 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, todos a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Hace la pregunta él, ¿verdad? Elías, en esta historia, Elías estaba bajo una gran depresión. ¿Usted puede esperar un consejo práctico de una persona que está pasando por depresión? No. Y cuando y eso es lo que hay que tener cuidado, porque muchas veces, por eso Jesús dice, airaos, pero no pequéis. Porque muchas veces nuestra palabra, nuestra boca, cuando estamos enojados o estamos bajo una emoción, podemos tomar decisiones que nos van a afectar. Si Dios escuchara todo lo que nosotros le hemos pedido cuando hemos estado enojados, creo que más de alguno hubiera salido chamuscado. O ya esa persona que tenemos al lado estuviera fulminada. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando?
¿verdad? Jamás de alguno ha querido mandarle el paquetito al Señor. El Señor le dice, no, todavía trata con él. Y aún uno también. ¿Verdad? Llévame. Señor, llévame mejor. Soy podrida llaga, soy un gusano, quítame ya. Y si Dios nos hubiera escuchado, creo que ya muchas cosas hubieran pasado. Qué bueno que Dios conoce realmente nuestro futuro. Pero aquí está, el apóstol Pablo está relatándole a ellos, al pueblo judío, le está relatando y diciendo, y en este verso 2 dice, no ha desechado Dios de su pueblo, el cual antes conoció. Dios conoce su pueblo. Dios conoce los que son de Él. Amén. ¿Verdad? Dios conoce su pueblo. Amén. Ahora, él hace la pregunta como diciéndole, ustedes que ya leyeron Biblia, ustedes que han estudiado las Escrituras, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Elías estaba quejando, diciendo, han matado todos tus profetas, este pueblo. Cuando él dice de invocar, estamos hablando, mira, cuando hablamos de invocar, estamos diciendo, ayúdame, auxíliame. Elías está diciendo, como diciendo, haz justicia por mí, no mira lo que hicieron. Y a veces también uno cree que uno es el único que está pasando por esa situación, pero cuando ve alrededor, dice uno, no. Los míos chiquitos, en comparación de esto, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado alguna vez con lo que dice la hermana, verdad? Que muchas veces uno está en su casa con un problema y uno piensa que uno es el único que está pasando situaciones difíciles. Pero cuando usted se lo cuenta a alguien, le dice, si le contara yo las que he pasado. Y usted comienza a entender de que todo tiene un propósito. Esto que estaba pasando Elías, y usted lo ve el relato en Reyes, esto que estaba pasando Elías, también nos pasa a nosotros. También nos pasa que nos deprimimos. También nos pasa que nos enojamos. También nos pasa que muchas veces en medio del enojo decimos cosas que no debiéramos decir. Esto nos da a nosotros la pauta de que tengamos cuidado de lo que nosotros hablamos. Pero ¿qué le dice el verso 4? Mire, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Amén. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Y ahí me detengo. Mire, cuando yo pienso, Señor, imagínese como pastor decir, solo yo estoy aquí. Mira, Señor, las bancas solas. Mira, Señor, que solo yo el único que estoy pagando un precio. Y que el Señor de repente me diga, te estás equivocado. Hay personas que no las miras enfrente, pero hay gente que ha estado orando para que tú estés haciendo lo que estás haciendo. Amén. Tal vez usted no ha caído porque alguien está doblando rodillas por usted. Amén. Tal vez no hemos seguido hasta este día porque alguien ha estado doblando rodillas por nosotros. O sea, no la creamos que nosotros ya la sabemos todas y que somos superhéroes, Superman, supermujeres. Hay alguien que está haciendo, y es lo que le dice en ese verso. Por eso es la respuesta divina. Amén. Porque viene de parte de Dios. Y le dice, me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de él. Y si usted va a leer la historia, aquí Pablo se queda cortito. Él le dice, quítame la vida. Sí. Como que él dice, yo mejor me quiero morir. Solo yo he quedado. Pobrecito yo. Y golpes de pecho, ¿verdad? Pobrecito yo. Y entramos en eso de decir, wow, qué mártir soy yo. La respuesta divina confronta a Elías y le dice, no solo eres tú, 1,000 personas que no han doblado rodilla. Cuando hablamos de esos 7,000, entonces estamos hablando de que es un remanente que no se ha doblegado a la costumbre, un remanente que no ha doblegado su rodilla a la tradición, a lo que nos quieran imponer, como lo que estamos pasando últimamente en la cultura que nos ha tocado vivir. Entonces vale la pena que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra convicción
Porque el hecho de que venga la prueba no quiere decir que nosotros accedamos. Cuando la respuesta divina de parte de Dios viene y dice, no han doblado rodilla, es porque esas personas todavía no habían accedido a los gobiernos que estaban imponiendo lo que ellos querían que hicieran. ¿Qué diferencia tiene entonces de ese tiempo al tiempo que tenemos ahora? La verdad, estamos viviendo tiempos difíciles y siempre hacer el bien va a ser algo difícil en cualquier época. Para los mártires fue difícil, para los apóstoles fue difícil, para la gente que quería, para la gente que escribió la Biblia, por ejemplo, fue un tiempo difícil, un tiempo de persecución, un tiempo donde no tenían el descanso que hubieran querido. Y esto que le pasó a Elías fue después de que había destruido a los... Sí, después de la victoria. Y eso hasta cierto punto, pastor, a mí me ayuda cómo el Señor nos muestra que ellos, aunque hicieron milagros, también están sujetos a las emociones que nosotros tenemos. Entonces, eso me ayuda a decir, bueno, Señor, si ellos lo hicieron esto, ¿verdad? Yo también lo puedo hacer. Ya. Y Santiago nos dice también una palabra referente a Elías, como diciendo, Elías también era una persona sujeta a pasiones. ¿Por qué? Porque Elías, así como estaba retando a los profetas de Baal y de Acera, ¿verdad? Estaba, ese hombre echaba fuego. Pero aquí lo vemos a nosotros, deprimido. Por eso, hermano, oren mucho por el liderazgo. Oren mucho yo como pastor necesito las oraciones. Un domingo puede ser que esté en fuego aquí y el día lunes está uno, en primer lugar, porque el día lunes es cuando yo comienzo a decir que predico el domingo. Porque no va a venir a improvisar aquí. Ya desde entonces tengo que estar viendo yo, Señor, ¿qué quieres que le predique a la iglesia? Yo no quiero que usted se entretenga, yo quiero que usted crezca, que usted desarrolle el talento, que usted desarrolle como persona, que si hay algo que el Señor quiera tratar, que el domingo la palabra caiga en buena tierra, como hablamos esta semana. Porque es una tristeza que la semilla tan buena caiga en piedras, que caiga junto al camino, que caiga en medio de los espinos. Ojalá que la palabra que caiga. Y por eso le digo que Santiago dice que Elías era sujeto a pasiones. Quiere decir que con nuestros defectos Dios nos va a usar. Amén. Dejemos que Dios haga su parte. La responsabilidad de nosotros es obedecer a Dios en lo que nos demanda y lo demás Él lo va a hacer. El verso 6 dice, el verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ya Él está diciendo, en este tiempo ha habido un remanente, ¿verdad? Que ha sido escogido por gracia. Cuando se trata de eso, pastor, ahí ya está hablando de los gentiles. No, Él ya está hablando todavía de los gentiles, de los judíos. ¿De los judíos, la gracia? De los judíos. Oh, okay. Porque hay judíos que por gracia no han estado bajo la ley, sino que, acuérdese, ya hay muchos judíos que son cristianos. Sí. Muchos judíos que han aceptado al Mesías. De eso está hablando. Un remanente que a pesar de que están en contra de la cultura, que tal vez los miran raros, porque la mayoría dicen, nosotros somos judíos, tenemos la Torah, tenemos el Talmud, tenemos la ley. Ellos están en contra. Ese es un remanente también, que ha sido salvo por gracia. El verso 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. Porque el apóstol Pablo dice que si usted aceptó a Jesús como su Salvador, usted lo está haciendo por gracia. No lo está haciendo por obras. Pero dice, después del punto y coma, dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si fuera por obras, entonces la gracia dejaría de tener su efecto. La gracia es un regalo de Dios inmerecido. No es por méritos propios. No es porque seamos tan buenos. Porque muchas veces lo que menos queremos es con Dios. Y no estoy hablando de las personas que no conocen del Señor. Estoy hablando de personas como nosotros que ya somos cristianos. Que a veces nos queremos poner los moños y estamos en una etapa de rebeldía. Dios tiene que venir y tratar con nosotros. Pero
aquí lo que dice, de otra manera, la obra ya no es obra, o la gracia ya no es gracia, sino que tendría que ser por las obras. Entonces regresaríamos a la ley. Sabemos que la gracia es superior a la ley. Sabemos que la gracia proviene de Cristo. Sabemos que la ley viene de Moisés. Por eso la gracia es superior. El verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Hay gente que sí atendió el mensaje. Hay gente que sí ha escuchado el mensaje del Mesías. Hay gente que ha abrazado que Él es el Mesías. Pero hay gente que Dios ha permitido y ha endurecido el corazón, al igual que endureció el corazón del faraón. Se recuerda que en un estudio, un mensaje anterior, yo les he dicho que el corazón duro es la naturaleza de la persona. Pero Dios a veces utiliza ese corazón duro y lo endurece más para hacer lo que Él quiera. Le pongo un caso. Nabucodonosor tenía un corazón malo. Él no tenía temor de Dios. De hecho, cuando él se para en el palacio en Babilonia y comienza a ver, dice, mira todo lo que ha logrado, todos estos reinos. ¿Y qué es lo que pasa? En ese mismo momento, dice que cae como que si fuera un animal sin conocimiento. En ese mismo momento. Y sin embargo, pasan varios años, él pierde el conocimiento como persona, y después de ser un hombre conocido, un rey famoso, viene a ser como un animal que le creció el pelo, le crecieron las uñas. Y dice que después de haber entendido, él dice que reaccionó, él comenzó en sí, quiere decir que estaba como perdido. Cuando él vino en sí, lo que primero dijo, Dios, mire, es lo que dice, Dios, el creador del cielo y la tierra. Y comienza a alabar a Dios, y él dice que todos alaben a Dios. ¿El Dios de qué? De los judíos. ¿Por qué? Y dice, en la Biblia también dice, Nabucodonosor mi siervo. Dios va a usar hasta la gente mala. Sí. Hasta la gente mala va a usar para bendecirnos a nosotros. Yo estaba buscando donde dice endurecido, de dónde viene. Y viene del griego poroum, o que viene de porosis, que significa como un callo. Entonces cuando uno se fractura, ¿verdad? Se le hace como un callo. Pero dice que para que la fractura se sane, adormece todo alrededor. Entonces hasta cierto punto dice, es como que ellos tenían un callo como esa en la mente que no los dejaba ver. Y no solo eso, sino que al decir que estaban endurecidos es que Dios ha permitido eso con un propósito. Sí. Porque aquí lo vamos a ver. Pero hay algo interesante en esta palabra. Y es primero, de que en los corazones endurecidos, Dios los va a usar con un propósito, y los ha estado usando con un propósito. Pero no nos extrañe ver, usted podrá decir, ¿y cómo si leen la Biblia? ¿Cómo si tienen la Escritura y no la entienden? Aquí lo estamos viendo. El apóstol Pablo nos dice, los demás fueron endurecidos. No dice que eran, sino que fueron endurecidos. Ya el verso 8 nos dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Quién lo ha hecho entonces? Dios. Yo estaba viendo qué significa estupor, y dice que es algo nuevo que yo aprendí, que dice, el sueño en la vigilia donde no se ha perdido la conciencia, o sea, como cuando está uno todavía medio adormecido, pero todavía está consciente. Entonces quiere decir que Dios le dio ese espíritu de como adormecidos. Adormecidos. Y una persona adormecida, usted sabe que no tiene la misma capacidad de reaccionar. Sí. Porque está como medio, ¿no? En medio de despierto y en medio de dormido.
Y así está el pueblo de Israel. Sí. Entonces, les ha dado oídos con que no oigan y ojos para que no vean. No es casualidad. Dios ha permitido todo esto porque tiene un plan. Es lo que vamos a ver después. Y el verso 9 dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbianles la espalda para siempre. O sea, lo que está diciendo David aquí es a sus enemigos, a la gente que están como queriendo ver, que sus ojos sean oscurecidos para que no vean. No hay peor cosa que el que no quiere ver. Pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y cuando está hablando, pastor, donde dice aquí, se ha vuelto su convite en trampa y en red, es porque ellos están, como ellos están bien seguros de que ellos son el pueblo escogido, ellos son, ¿verdad?, el linaje, o sea que eso los hace a ellos como estar muy confiados. Y después viene el enemigo y los... Ya, y no solo eso, sino que la Biblia que nos dice a nosotros, que no miremos, no nos creamos más que nadie, ¿verdad? Si usted ha tenido la oportunidad de tratar con un judío, es bien, en cualquier país del mundo, sí, ellos ni se juntan con uno, sí, ni van a hacer muchas cosas, pero David confirma eso. Entonces en el Antiguo Testamento Pablo agarra esta palabra de David para que se vea que desde entonces David, acuérdese, David cumplió varios papeles, uno de rey, sacerdote, profeta, porque David también profetizó. Pastor, y cuando dice aquí, y agóbiales la espada para siempre, se está tratando de cuando ellos estaban en Egipto, o sea, se trata acerca de trabajo duro o persecución, o a qué se trata Más creo en esta palabra que está diciendo David. Acuérdese que David ya fue en el tiempo, mucho tiempo después de lo del Éxodo. David está hablando, si no en este caso lo está tomando el apóstol Pablo como una profecía, de que si la gente no escucha, de que si la gente no entiende, van a quedar agobiados para siempre. Es la gente que Dios les da oportunidad. Vendrá el tiempo cuando viene el tiempo para, acuérdense, la semana 70 del libro de Daniel, que es el trato de Dios con el pueblo judío. Entonces eso que también tenemos que tomarlo en cuenta en esta. Pero es más que todo una profecía que está dando David aquí. Ahora, ya en el versículo 11, el título que tiene ahí su encabezado de la Biblia dice, la salvación de los gentiles. Lo que vimos ahorita, el apóstol Pablo, es como una base, porque todo lo que está pasando aquí es la base para el versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Él hace la pregunta, pero él mismo contesta y dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. En el capítulo 10 vimos a eso, ¿verdad? ¿Con qué provoca celos Dios a los judíos? Con un pueblo insensato, dice la palabra. Con un pueblo que no era pueblo. Aquí lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo y dice, pero por su transgresión vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso le digo, al estudiar esta parte tenemos que ir a ver el libro de Daniel, donde explica él las 70 semanas que están para el pueblo de Israel. Ya en la semana número 69 ya se cumplió, que es cuando mataron al Mesías. Ahora, este es un intervalo que se ha venido, que lástima que no tengo pizarra, pero en la semana 69 ya se cumplió cuando mataron al Mesías. Ahí comenzó, para usted y para mí, que somos gentiles, comenzó la época de la gracia, la dispensación de la gracia,
Cristo murió por nosotros, pero también resucitó y comienza el trato de Dios con el pueblo gentil. Han pasado muchos años, estamos en 2021, y ese intervalo es Dios tratando con toda la humanidad. En el trato de la semana 69 es con el pueblo de Israel. Pero en este intervalo, que no sabemos cuándo va a terminar, Tesalonicenses dice, cuando Cristo venga por segunda vez o al rapto, es cuando va a comenzar y va a iniciar la semana número 70 para los judíos. O entonces ahorita todavía estamos en la 69. Aunque Jesucristo murió hace 2 Ahí semanas, es donde comenzó. Oh, ahí empezó la 69. Y entonces ahí empezó el período. Ahí terminó la 69. Ahí comenzó el período de la gracia. Ahorita estamos en la gracia. Todavía no sabemos cuánto tiempo nos queda. Por eso es que tenemos que estar esperando al Señor como que si fuera a venir. Sí, hermano Israel. Entonces la semana 70, como usted la menciona, es para los judíos. ¿Qué debo de entender que es para los judíos y qué debo de entender que es para los gentiles, que de algún modo ya nos hicimos al lado del Señor? Ok, la primera respuesta a su pregunta. La semana número 70, estamos hablando de que no es una semana de 7 días, sino que son 7 años. Esa semana número 70 se divide en 3 años y medio. Que cuando Cristo venga al rapto, a levantar su iglesia, comienza la semana número 70. En ese tiempo va a comenzar cuando venga el anticristo. En ese tiempo va a ser cuando digan paz y los judíos van a decir, este es el Mesías. Durante 3 años y medio que esté gobernando él, va a ser paz y tranquilidad en el mundo. Van a haber alianzas, va a haber todo lo que estamos viendo ahorita nosotros, una religión, va a haber un banco, va a haber dinero, va a haber todo, va a ser guiado por una sola persona. Tanto políticamente como religiosamente va a estar ese gobierno, el anticristo, la bestia, el falso profeta, que ejemplifican poderes políticos, poderes religiosos y poderes económicos. Entonces, cuando a los 3 años y medio él se va a revelar, pero sería a mediados de la semana número 70. Entonces, a partir de 3 años y medio, entonces van a venir 3 años de persecución para el pueblo judío. Cuando ellos se den cuenta que no era que ellos estaban diciendo, que el Mesías fue el que realmente ellos mataron. Entonces, allí es donde estamos hablando de que van ellos a conocer. Y la gente van a ser salvos, los que van a ser salvos creyendo que Jesús fue el Mesías, es la oportunidad para el pueblo de Israel. Esa es la contestación de la semana número 70. Esa semana número 70 va a terminar cuando Jesús venga del cielo, que venga de las bodas del Cordero y venga con la iglesia a gobernar. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque eso es escatología, eso es profecía que se va a cumplir. Ok, entonces, cuando viene Jesús por segunda vez, El rapto. empieza la 70. Ahí comienza la 70. Ok, y de ahí se lleva a su iglesia. Está en la boda del Cordero. Ajá, pero no está en la tierra. No. Sino que 3 años y medio es cuando va a estar Gobernando el poderes. anticristo, la bestia y el falso profeta. Ok, anticristo. Y después, a los 3 años y medio, cuando él se revele quién es, entonces el pueblo judío o los judíos van a ver que ellos fueron el que estaban esperando, fue el que los mataron. Y entonces ya va a venir la persecución. 3 años de persecución. Y después de esos 3 años y medio. 3 años y medio, entonces regresa Jesucristo con la iglesia. Exacto. A reinar. A gobernar. Ajá. A gobernar con la iglesia. Hasta ahí. La otra pregunta, hermano Israel. ¿Qué debe entender que los que ya estamos del lado de Jesús? Sí, ok, eso es referente a los judíos, porque dice que va a venir para los judíos. ¿Qué debo entender de la semana 70 para los que en este caso ya estemos del lado del Señor? Pero ya me contestó, creo que vamos a estar Sí. pero y después vamos a caer para gobernar 1000 años. No vamos a caer, vamos a bajar. Porque imagínense, está muy fuerte el golpe. No.
Estoy tratando de que no se me duerma. Sencillamente lo que yo quiero ponerle es de que ese periodo de 7 años, para el pueblo de Israel es el trato de Dios con Israel. Ya la iglesia tuvo su tiempo, el tiempo que tenemos ahorita. Este es un tiempo donde usted no necesita hacer ningún sacrificio. Pablo está haciendo énfasis de que no es por obras. Entonces él está diciendo, este tiempo es por gracia. Yo no le estoy poniendo un cuello a usted para que acepte. El sacrificio de Jesús lo hizo. Hay quienes no lo aceptan, no es problema mío, pero vendrá un tiempo cuando vamos a dar cuentas ante Dios. Ahora, permítame un segundito. Ahora, la cosa es de que, y por eso tenemos que seguir haciendo las cosas para el Señor, porque nos paguen o no nos paguen, nos maltraten o no nos maltraten, porque cada uno de nosotros, en esa semana, mientras el pueblo de Israel va a estar en sufrimiento, nosotros, la iglesia, vamos a estar en la boda del Cordero, y ahí va a suceder el tribunal de Cristo, donde la iglesia, cada uno de nosotros va a recibir las recompensas por lo que hayamos hecho, por el Señor, por su obra, por expandir su reino. Esto fue lo que entendieron los mártires, esto fue lo que entendieron los apóstoles, los discípulos, porque sabían que no iba a quedar nada sin recompensa. El problema es cuando nosotros hacemos las cosas para el hombre y pensamos que del hombre vamos a recibir recompensa. Sería muy barato, pero ¿qué tal? Yo no sé lo que el Señor tiene preparado para cada uno de acuerdo, o sea, a nuestra obra, de recibir galardones, de recibir recompensas. Eso va a ser en esos mismos 7 años. Así, hermanos, no tenemos que preocuparnos porque a los 7 años regresamos nosotros con Cristo a gobernar. Y en el gobierno de Cristo, entonces, dice que vamos a tener gobernadores. Claudia dice que ya reclamó Hawái. Pidámosle al Señor. Usted no sabe qué parte nos va a poner a gobernar. aunque sea allá a Puerto Vallarta que me pongan a gobernar. ¿Sí, verdad? No, pues... Hermana. Tengo 2 preguntas. Ok, la primera. ¿Qué es lo que va a pasar con los que no aceptaron al Señor y se quedaron? ¿En qué tiempo ellos van a salvarse? Pero claro, les va a costar la vida. Exacto. De estos 70, de estos 7 años, ¿en qué tiempo va a ser? ¿La persecución? Sí, los que se quedaron y van a aceptar al Señor, pero les va a costar la muerte. Van a ser Yo le puedo decir que... O los 7. Le puedo decir que se le llama la gran tribulación, porque el hecho de que diga de que va a haber paz supuestamente, pero si ahorita estamos como estamos y la iglesia tiene gran persecución y tenemos al Espíritu Santo, ¿qué pasará el día cuando el Espíritu Santo levante a la iglesia y el Espíritu Santo ya no esté redarguyendo a esa gente? Va a ser tal vez salva por lo que se acordaban y tal vez decir, iba a la iglesia pero estaba jugando en la iglesia. Y entonces ya con su vida, ahorita no es necesario que usted entregue su vida, usted lo va a hacer, usted va a ser salvo por gracia, pero en este tiempo ustedes le dicen, niega a Jesús y vas a poder comprar y vender lo que dice la marca de la bestia. Pero pastor, o sea, los 3 años y medio que según Paz, los 3 años y medio persecución para los judíos, pero que no el Espíritu Santo es lo que lo redarguye a uno, lo hace saber que uno está mal. Ya se fue. Entonces, ¿cómo ellos van a saber si no va a estar el Espíritu? Por eso es que la responsabilidad de nosotros es estar ahorita a cuentas con Dios. Porque que va a haber gente, sí va a haber gente. Y usted ve en Apocalipsis, dice, ¿quiénes son estos que salen de la gran tribulación? Porque va a haber gente que se va a salvar en ese tiempo, gente de parte de la iglesia que se quede. Ahorita hay muchos jugando teatro en la iglesia, pero tal vez en ese tiempo ya ellos... Y en los 3 y medio, cuando sea la persecución de los judíos, ¿cómo ellos van a saber, o sea, si no está el Espíritu, cómo ellos van a saber de que tienen que aceptar al Señor o deberían de haberlo aceptado porque ahora se dan cuenta que... Porque ya tienen la palabra. Acuérdese, la gente que murió antes de la ley van a ser juzgados por la conciencia. El judío va a ser juzgado por la ley, por la escritura.
Ahora, la segunda, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, porque usted dice que ahí nos vamos a dar recompensa a las cosas que hemos hecho, ahí le van a dar las recompensas también a Moisés, a Abraham, A todos, Elías. todos. Ay, a David. Ese va a ser la boda del Cordero. Es como decir, estamos en la boda del Cordero y, señoras y señores, vamos a entregar los galardones. Va a ser hermoso. Recuerdo hace 7 años. Pero creo que debemos concentrarnos ahorita en lo que, en esto, si no nos salimos y nos vamos a leer mejor Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo aquí lo que nos está dando a nosotros es una cátedra de que entendamos de que el pueblo de Israel todavía no ha sido desechado, todavía Dios está tratando con ellos. Nos dice que unos ya son salvos por la gracia porque han aceptado a Jesús, otros están viviendo bajo el rudimento de la ley, pero muchos de ellos han sido endurecidos sus corazones. Ahora, cuando vemos el versículo 12, dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más en su plena restauración. Si esa desobediencia que ha tenido el pueblo judío ha sido bendición para nosotros, imagínense cuando ese pueblo judío vea, y que yo les estaba diciendo la semana pasada, si el pueblo judío reconociera al Mesías en este tiempo, ¿qué tanto efecto pudiera hacer en el mundo? Porque si por la desobediencia de los judíos el mundo ha sido favorecido, porque todavía estamos contando esta época de la gracia para salvar el mundo. Le estaba diciendo que el número de judíos es muy poco en comparación a la población mundial. Por eso es que se ha alargado este tiempo. Usted dice, ¿por qué? Si eso están diciendo hace mucho tiempo que Jesús venía. Y si usted no hubiera conocido al Señor hace 2 meses, usted se queda. Sí. Y se va al infierno. Porque no podemos estar confiando de que decir, bueno, después me van a rezar y me van a sacar del infierno, del purgatorio. No hay. No hay. La Biblia dice lo contrario, que en vida es que nosotros tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo. Y conscientemente de que el sacrificio que hizo Jesús, lo hizo para librarme a mí de la muerte eterna. Lo hizo para librarme de la condenación eterna. Vea, por eso es interesante esto. Por eso, ya el verso 3 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Como diciéndole al pueblo romano, a los judíos, a los romanos, les está diciendo, yo soy apóstol, enviado para ustedes. Yo estoy honrando mi ministerio, como diciendo, ya les prediqué a los judíos, pero yo les estoy diciendo a ustedes que esto es beneficio para ustedes. Esto es beneficio para la iglesia de San Pedro. Esto es beneficio para todo el mundo, que entendamos de que Dios nos está dando la oportunidad a nosotros como iglesia de que hagamos su obra, de que honremos el ministerio que nos ha puesto. Él nos ha comisionado. Sabe que Jesús dio una misión, pero dijo, les doy una comisión, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. No está diciendo que le prediquemos religión, sino que tengamos una relación con Dios. Y hacer discípulos no es ir a tener creyentes, sino que un discípulo es un seguidor del Señor. El verso 14 ya dice, por si alguna manera puede provocar a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ya sea por si acaso. El apóstol Pablo está diciendo, yo pertenezco a ellos. Provocar a hacerlo los de mi sangre. Esto Pablo me imagino que lo decía con aquel sentimiento de decir, si los de mi sangre entendieran lo que yo he entendido, si los de mi sangre vieran lo que se me ha revelado, abrazarían esto y lo dirían a los 4 vientos, que Jesús es el Señor. ¿Sí? Yo a veces quisiera saber qué es lo que piensan los judíos cuando ven estas personas, ¿verdad?, que dicen, yo soy creyente, y aún yo sé que han visto que los han matado por amor a Jesucristo. A veces digo yo, ¿qué pensarán ellos?
wow, de cómo lo defienden o qué gran amor por Jesucristo que están dispuestos hasta perder su vida. Pero no dejemos ahí en donde entramos, donde dice que fueron endurecidos. Sí. O sea, a causa de no reconocerlo y además de que han sido endurecidos, pues no es de extrañar lo que está pasando. Pero esto... Pero el 14 también dice, puede provocar celos, porque si uno está viendo, ¿verdad?, que cómo estos gentiles están amando tanto a Jesucristo y yo que de aquí vino y no, digo yo, lo va a provocar a celos. Provoca celos porque pues, supuestamente, como dicen esos, nosotros somos el pueblo elegido. Para ellos, si Dios nos chamuscara, todos encantados de la vida. Pero dígame, Jesús vino a morir solo por los judíos, solo por el pueblo de Israel. No, si para comenzar ni siquiera lo aceptaron como el Mesías. Entonces la riqueza viene para nosotros, pero la bendición viene por parte de Israel, no se equivoquen. Sí. La bendición para nosotros viene del pueblo de Israel, del remanente de Israel, hago la aclaración. El verso 15 dice, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿por qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si la reclusión de ellos, si la exclusión de ellos ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será cuando sea admitido el pueblo, el remanente de Israel? Va a ser una gran bendición. Ojalá que viéramos eso nosotros, de que multitudes de judíos abrazaran el Evangelio. Y esa es nuestra oración, que Dios les abra sus ojos, que Dios toque a mucha gente del pueblo de Israel. Y el verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Las primicias, ¿qué es la primicia? Lo primero. Si las primicias son santas, si todo lo que se ha recogido, la gente que ha aceptado, es santa, quiere decir que el resto de la masa puede ser de gran bendición. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, como diciendo, ¿de dónde viene la salvación al mundo? Viene de los judíos. Jesucristo era judío. Jesucristo cumplió todo lo que de acuerdo a la ley. Y Él lo trajo a su pueblo. Lamentablemente el pueblo le dio la espalda, no lo tomó, nosotros fuimos los beneficiados. El verso 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí está haciendo uso de la jardinería, ¿verdad? Usted sabe que cuando una rama se desgaja, usted bien puede poner la rama de la misma especie y lo pone en el mismo lugar, lo que es un injerto, y la savia va a correr y le va a dar vida. Él está representando que el tronco es el olivo real, pero el olivo silvestre fue injertado en el olivo real y ahora viene a ser un solo árbol. Mire qué hermoso, y así el apóstol Pablo lo representa. Nosotros, las ramas que fueron desgajadas, en los judíos que no quisieron, nosotros entramos al tronco. Entonces el olivo está hablando que es Israel y nosotros somos los olivos silvestres. Ya, porque no éramos pueblo. El verso 18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tampoco el hecho de que nosotros sepamos de que somos cristianos, que abrazamos el Evangelio, que digamos, ustedes están perdidos, ustedes se van al infierno. No nos jactemos, no nos jactemos. El 19 nos dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En vez de creernos más que ellos, debemos tener temor de Dios y decirle, Señor, si nosotros estamos aquí por gracia,
No estamos porque seamos tan buenos, sino que a Él le ha placido. Ni siquiera pertenecíamos al pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué tenemos que creernos nosotros? Esto es un regalo inmerecido. Y el verso 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué corona tenemos nosotros? Si nos creemos de, yo soy salvo por gracia, puedo hacer lo que me dé la gana. No, Señor, no es así la cosa. No. Y ese es el problema donde mucho cristiano ha tropezado. Porque como ya Jesús nos salvó por gracia, ahora ya la gracia la hemos convertido en una desgracia. Y ya lo que supuestamente no teníamos que hacer, lo estamos haciendo. Y mucha gente dice, yo no me debo a la ley, pero tampoco cumple la ley de la gracia. Entonces el apóstol nos está diciendo que no nos pongamos soberbios, sino que tengamos temor de Dios, que lo que tenemos lo tenemos por la pura misericordia de Dios. El verso 22 lo dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No podemos abusar de la bondad de Dios. ¿Cómo se sintiera usted si usted le hace un favor a una persona o le hace una ofensa y usted lo perdona y a la otra semana le vuelve a hacer la misma cosa y usted lo vuelve a perdonar y después la otra cosa? Llegará un momento cuando usted dice, bueno, aquí una de dos, o yo soy masoquista o esta persona no tiene buen corazón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Honestamente, lo mismo pasa con esto, de que no podemos seguir haciendo lo malo si decimos que somos renovados por Cristo. Si tenemos la salvación, gloria a Dios, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No nos olvidemos de tener temor a Dios. El verso 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hay gente que Dios no puede volver a injertar, del pueblo de Israel. Tal vez fueron desgajados, pero Dios es poderoso para poderlos injertar. El verso 24 dice, porque si tú fuiste cortado, lo que de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste cortado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? El apóstol Pablo está diciendo, porque comienza con ese versículo, ¿verdad? Donde dice, ¿ha desechado Dios a Israel? No. Aquí él está recalcando eso, de que ellos han rechazado el mensaje, pero si ellos vienen y aceptan, ellos van a ser injertados nuevamente. Amén. O sea, ahorita están como ramas desgajadas, así lo presenta Pablo, pero dice, ¿no es poderoso Dios para que los vuelva a injertar? Si nosotros que éramos silvestres nos injertaron al olivo, ¿no podrá hacer con las ramas naturales? Por eso esta palabra tenemos que entenderla. Si no la entendemos, nos perdemos. Y el verso 25 dice, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Me detengo aquí. Dice, hasta que no entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué le pasa por su mente cuando el apóstol Pablo dice eso? Que Dios, sí, hermano Israel. Pues así como que nos está dando la primicia de ser los primeros, son los gentiles a los que, los que no éramos del pueblo, nos está dando la primicia de pasar. Sí. Porque el pueblo los desecharon. Pero está diciendo también, hasta que no entre la plenitud de los gentiles. Quiere decir que hay un número. Quiere decir que hay un tiempo establecido. Para cuando entre el número de gentiles, va a ser el tiempo para ellos. La semana número 70. Sí. Claro. Este es el tiempo para los gentiles. Este es el tiempo que Dios está tratando. Es
es esa pausa que Dios ha hecho de no tratar con el pueblo de Israel para tratar con el pueblo gentil. Y cuando se dice de que Dios sabe los que han de ser salvos, ¿se está refiriendo solamente a los gentiles o todos, aún los Todos, los todos, Ah, ahí a esa todos. ah. Mire, el verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Usted lee ahí todos, pero no se contradice con lo que está diciendo. No se contradice lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si no todos son del pueblo de Israel, si no todo sino que hay un remanente, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo todos aquí? Esta es una pregunta que si no la entendemos, por eso es que muchos pueden decir, pero si dice que todo el pueblo de Israel va a ser salvo, hagamos lo que hagamos, entonces van a ser salvos, no importa lo que hagan. No. Hay 3 líneas, y le voy a explicar esto. Si pudiera leer el comentario, se lo leo. Pero son 3 líneas. Una que dice que va a haber van a haber una conversión masiva de los judíos. Esa es una corriente que dice que va a haber una conversión de judíos, una conversión masiva. Pero aún así que sea masiva no quiere decir que todos vayan a aceptar. Por lo tanto, se descarta esa. Juan Calvino dijo otra, de que esto está hablando hablando de la iglesia también y del pueblo de Israel, porque dice que el Israel espiritual es la iglesia, pero no entra. ¿Sabe por qué? Porque no todos, no podemos tomar eso como base. Así que esa posición se descarta, y quiero leerle una parte aquí referente a esa. Yo estuve viendo esto, dice, el Israel carnal tropieza y es rechazado por su incredulidad como resultado. El evangelio es proclamado a los gentiles escogidos son salvos como resultado. Dios usa esa evaluación de los gentiles para causarle envidia a los judíos. El remanente judío acepta a Cristo. De acuerdo al plan eterno de Dios, en cada punto es Dios mismo quien causa estos resultados. Pero citamos las palabras de Pablo mismo. Debido a su transgresión, la salvación ha venido a los gentiles. La salvación que no teníamos ha venido a nosotros, para poner envidiosos al pueblo de Israel. Y como resultado de la misericordia demostrada a varios de los gentiles, ellos, o sea Israel, también ahora recibirán misericordia. Entonces, viene el tiempo, la tercera línea es que esa gente, a través de todas las edades, la escritura habla de que un remanente. Por eso el apóstol Pablo nos lleva a hablar de Elías, donde dice que 7,000 no habían doblado sus rodillas a los profetas falsos, a dioses falsos. Entonces, la Biblia nos lleva al Antiguo Testamento y siempre nos ha dicho que ha habido un remanente a través de la historia. Ha habido un pueblo que ha sido fiel a Dios. En todas las épocas ha habido un pueblo fiel. Ahorita hay un pueblo remanente todavía en el pueblo judío. Pero se entiende, hermano, que no hay salvación si no se acepta a Jesús. Entonces, no puede haber salvación para el judío si no acepta a Jesús como su Salvador. Porque también para nosotros es lo mismo. Entonces, Dios no va a hacer una excepción con el pueblo de Israel y otra con nosotros. Dios no va a utilizar una forma con ellos y otra con nosotros, porque sería realmente injusto. La misma fórmula que está utilizando para salvar al judío, está utilizando para salvar al gentil. ¿Y cuál es la fórmula? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere que el Hijo o el Hijo es Dios, esa persona entonces está aceptando a Jesús como su Salvador.
Es la misma fórmula que está utilizando. Esa es la gente, el remanente del que está hablando. Todo Israel va a ser salvo. Está diciendo, todos los que durante el tiempo, todas las edades, toda la historia, han hecho lo que Dios ha dicho, hasta que todos ellos van a ser salvos. El remanente del pueblo de Israel. Sí. Sí, le oigo. Pastor, Dígame. entonces debo de entender que el remanente que habla, que es el pueblo de Israel, ¿todavía no acepta a Jesús? Muchos de ellos no. El remanente sí. Vamos a ver, entonces el remanente yo debo de decir que ya aceptó y que están dentro de... ok, ya. Dentro... Esa era la pregunta. Yo pensaba que todavía el remanente tenía que volver. Esa era la pregunta. Sí, porque, mire, ¿sabe de qué manera se aclara la misma palabra? Porque el apóstol Pablo no está contradiciéndose. Él está diciendo, y lo dice después, dice, y luego Israel luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿De dónde viene Jesús? De Sión. Y luego que dice que apartará de Jacob la impiedad. No está hablando de la ley, está hablando que a través de aceptar a Jesús es que se vuelve, acuérdense, la impiedad no es el que no conoce, impío es el que sabe lo bueno y no lo hace. Hay muchos impíos en las iglesias, tengan cuidado de no ser usted uno de ellos. Dice que apartará de Jacob la impiedad, quiere decir que muchos saben lo bueno y no lo están haciendo. El verso 27 dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Está diciendo, quite sus pecados. La ley ahorita hermano, no tienen templo, y no pueden celebrar sus ritos. Entonces quiere decir que ellos no pueden ni siquiera presentar ofrendas por sus pecados. Esa es una pregunta que pone en jaque a cualquier judío. Ahorita que no hay donde poner las ofrendas ni sacrificios, ¿qué es de ellos? Díganme. Si ellos eran salvos en el Antiguo Testamento, cuando pecaban, iban a presentar un becerro, iban a presentar unos palomas, iban a presentar eso como ofrenda para cubrir el pecado. Porque la ley se vuelve la ley, no hay que quite el pecado. Entonces, durante este tiempo, los judíos, aún viviendo y practicando su ley, no pueden practicar el sacrificio porque no tienen templo. ¿Qué esperanza tienen ellos? Y esta es una pregunta que usted le puede hacer a cualquier judío y no se la van a responder. ¿Qué está pasando con los que están muriendo entonces sin aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Pueden morir como remanente? No, porque no han aceptado a Jesús como su Salvador. Quien es el remanente es el que confiesa que Jesús es el Señor. La fórmula sigue siendo la misma para los judíos y para los gentiles. Esto es bastante extenso, hermano. Créame que he ido a los comentarios y yo no me quiero detener mucho en esto, pero yo le puedo leer los comentarios. Si usted tiene la oportunidad de leer un comentario, usted se va a dar cuenta de que qué riqueza tiene todo esto, un verso tan profundo. Entonces quiere decir que si ellos no hacen sacrificio, nada de eso, están pecando. Están en pecado. En pecado. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Pues yo voy a preguntarle a un judío de saber qué me dice. Pregúntenle a ver qué le dice. Porque no hay manera de si no se presentan ofrendas. Sí. Acuérdense, para eso tiene uno que entender todo lo que era el altar de bronce, lo que era el tabernáculo, todo lo que era entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Ellos no tienen un templo. El templo de ellos fue destruido en el año 70. Desde entonces ellos no tienen templo. Y por eso cuando se construye el templo, que va a ser en el tiempo de la gran tribulación, o ya creo que ya tienen los planos para construir el templo. El problema es que donde se va a construir el templo es el mismo lugar donde está ahorita la mezquita de Omán. Es el lugar donde supuestamente Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ellos dicen, iba a sacrificar a Ismael porque él es el primogénito. No, la Biblia dice... Entonces, ese lugar es muy peleado.
y para que construyan su templo. Pero esa es una de las partes para cuando ya estemos viendo que se acerca el fin del mundo. Es porque ellos ya tienen los planos, ellos ya tienen un proyecto de hacer su templo, porque ellos lo necesitan para hacer sus sacrificios. Entonces esa es la señal de que ya, como dicen, Cristo está A las puertas. a las puertas cuando la mezquita sea destruida. Hermano Israel. Entonces, si no tienen dónde sacrificar, ¿ellos están conscientes que están en pecado? ¿O qué ellos piensan al respecto de que no han lavado sus pecados durante todos estos años? Eso sería interesante preguntárselos, porque realmente solo ellos saben cómo se sienten. Porque ellos saben perfectamente, si ellos conocen la ley, ellos van a saber perfectamente que en la ley dice de qué manera se pueden perdonar pecados. Entonces, sin ánimo de discutir con ninguno, pero entonces bajo su ley, no tendrían una respuesta a la pregunta de que entonces, ¿qué consideras? Si no consideras a Jesús como Mesías, ¿cómo lo consideras? Como un profeta. Eso pasó. Como un profeta, nada más. Pero no lo consideran como el Mesías. Entonces, aquí hay mucho. Esto que le estaba diciendo yo, que para ellos el principio de hacer sus sacrificios, de presentar sus ofrendas, eso es así. Pero no tienen un templo donde hacerlo. Entonces, en la sinagoga no lo hacen, porque no se cumple. Tiene que haber los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio de las mujeres y de los gentiles. O sea, usted va a ver el plano que se le dio, cómo tenía que hacer el templo. Entonces, hay mucho que entender ahí, pero sí quedamos claros, ¿verdad? Que no es todo el pueblo de Israel. Aquí se refiere a todo el remanente de Israel. Porque imagínense, ahorita anda mucha gente, al igual que aquí en Estados Unidos, promoviendo agendas que no tienen nada que ver con Dios. Y sería injusto decir, todos van a ser salvos. Entonces diría yo, Señor, si yo nací en Guatemala, ¿qué culpa tengo? Señor, los que nacieron en El Salvador tienen que hacer gran sacrificio y están haciendo maldades y van a ser salvos. Si pudiéramos hablar de un Dios de justicia, si a uno nos requiere que tengamos por lo menos reconocer a Jesús como Salvador y a otros solo por haber nacido como judío, no, tiene que pasar la misma balanza, tienen que ser medidos con la misma medida. El número 28 ya aclara y dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. O sea, Dios los eligió y son amados, pero no han apreciado la posición de privilegio que han tenido. El 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios los llamó, Dios los escogió, Dios los hizo para un pueblo, para Él. Sin embargo, no todos han aceptado eso, porque el verso 30 dice: pues como vosotros siendo en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Tenemos que orar porque el pueblo de Israel, porque ellos conozcan el verdadero Dios, el verdadero Mesías, que no sea por ritos, no sea por obras, sino que sea por la gracia. ¿Sí, hermano? El 28 le dice, así es, cuando son enemigos por causa de vosotros. ¿Está hablando de Israel o de quién está hablando? ¿Quiénes son enemigos por causa de vosotros? El 28. Son enemigos por Son enemigos del Evangelio. Los judíos son enemigos del Evangelio. Son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Sí? Los gentiles. Oh, está hablando también aquí de los gentiles, aunque aquí dice que es la restauración de Israel. Sí, por eso, pero está hablando al pueblo. Acuérdense, la carta no fue escrita solo a los judíos, fue escrita a los cristianos. Oh, okay. Pero en estos cristianos eran judíos, acuérdense. Esos cristianos venían del judaísmo. Y muchos de ellos eran gentiles. Oh, entonces el 30 donde dice, muchos vosotros también en otro tiempo eran desobedientes. Está hablando con los judíos que eran desobedientes, pero también a los gentiles.
porque por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. O sea que la misericordia de que se le da al judío también se le da al gentil. Dice el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque en él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, los siglos y los siglos. Amén. Creo que quedamos un poquito claros, ¿verdad? No me detuve mucho a hablar de las tres posiciones porque tengo el material, se lo puedo dar a usted para que usted lo tenga como base, pero sí son esas tres corrientes, ¿ok? Nada más me detengo en esta. La primera corriente es que estaban diciendo de que era una selección masiva, que aceptaran masivamente al Mesías, pero no puede ser, porque eso sería, hubiera gente todavía que no aceptara, para decir todo, porque estamos hablando, cuando dice todos es que todos, ¿ok? Pero cuando dice de todos, de todo el pueblo de Israel, es que hay un remanente, y ese remanente sí, hasta que todo ese remanente esté completo, ese va a ser salvo. La segunda posición es de que está hablando de la iglesia y está hablando del pueblo judío, que tomando la iglesia como el pueblo, el Israel espiritual, pero no está hablando aquí de Israel espiritual, está hablando de Israel. Y la otra posición es donde está diciendo que a través de todo el tiempo han habido un remanente, y que ese remanente ha sido fiel a lo que Dios, unos aún crecidos en la ley, supieron agradar a Dios en el remanente, siendo remanente, agradando a Dios y no a otros dioses. También en este tiempo hemos visto que hay mucha gente que ha abrazado el Evangelio, entonces ese también es remanente. Hay un pueblo que ahorita mismo, mientras estamos nosotros aquí, hay un pueblo que está diciendo Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, ese es el Mesías, ese es el remanente. Y hace justicia y concuerda con lo que la palabra de Dios dice. Así que, ¿hay alguna pregunta, mis hermanos que están en Zoom?